Bueno, jóvenes, hoy iniciamos con un tema nuevo, ¿verdad? Que es ya material para el segundo parcial. Hoy comenzamos con el tema de las oscilaciones. Ya los videos de estas clases los puse en la plataforma, así que pues ya los pueden ver ahí. Hoy vamos a comenzar con el tema aquí, ¿verdad? Haciendo un par de problemas del material. Pero en las clases que yo puse, pues ahí están, no solo explico la teoría, ¿verdad? Sino también hago problemas, ¿verdad? Entonces, como quiera, vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Con el material de oscilaciones y luego ustedes ven las, las clases que yo subí ahí a la plataforma. Recuerden que el examen está para el jueves, ¿verdad? El jueves 3 de septiembre, ¿verdad? Dijimos. Ok, las instrucciones del examen se las tengo que enviar. A la plataforma, tengo que ponerlas ahí, pero eh, pues ya habíamos hablado algo acerca de cuánto tiempo era lo que iba a durar el examen, ¿verdad? ¿Cuánto habíamos dicho? ¿Cuánto habíamos dicho que era? 1 hora y 30 minutos era, creo. Bueno, bueno, vamos a comenzar hoy con el material de oscilaciones. En cuanto a horas consulta, las voy a poner muy probablemente para mañana martes en la tarde, como habíamos quedado el jueves, ¿verdad? Porque miércoles tienen laboratorio en la mañana y en la tarde, así que yo podría mañana, digamos después de las 4. Ok, entonces por ahí les enviaré la invitación, ¿verdad? Para hacer 1 hora de consulta o dos, dependiendo de la necesidad, y aclarar dudas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno, Profe, una pregunta. ¿Por cuánto tiempo va a estar abierto la ventana del examen? O sea, para realizarlo. eh, es como de, digamos, podría ser que lo abramos a las 12, digamos, mediodía, por si alguien quiere entrar antes, es una posibilidad, y cerrarlo tipo 4, pero no la puedo tener mucho abierta, ¿verdad? Y de esas, digamos, de ese tiempo, ustedes van a tener, perdón, la hora y media para hacer el examen, ¿verdad? Obviamente, si se conectó a las 3 de la tarde, pues ya no le va a dar tiempo, ¿verdad? Es decir, porque la prueba va a cerrar posiblemente a las 4. Pero entonces esas instrucciones se las voy a poner muy probablemente hoy en la plataforma para que ya ustedes las tengan ahí, o sea, para que las vean, ¿verdad? En este caso, como es un examen de selección, pues no hay que subir ningún documento, ¿verdad? Así que no se requiere tanto tiempo. Ok, bueno, Ok, gracias. con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de oscilaciones. El tema de oscilaciones es uno de los temas más pertinentes al físico en formación, porque es un tema que está, aunque es un tema de mecánica, ¿verdad? De la mecánica clásica, es un tema que, como ustedes verán, está involucrado, metido en otros temas, ¿verdad? A los ingenieros les interesan las oscilaciones, tanto al ingeniero mecánico como al ingeniero civil, al químico le interesan las oscilaciones y por supuesto al físico, ¿verdad? Entonces es un tema que realmente se lo van a encontrar más adelante en otros cursos que ustedes van a llevar, ¿verdad? Llámese física moderna, llámese métodos matemáticos, llámese mecánica estadística, es decir, aparece por todo lado, ¿verdad? Eh, el oscilador, como le llaman al problema, ¿verdad? Es un problema de la física clásica. Fue resuelto a finales del siglo XIX. Allá por 1880 ya era un problema ya requete contrarresuelto, ¿verdad? Así que se considera como uno de los problemas de la física clásica. Sin embargo, tiene aplicaciones en muchas áreas en la actualidad. Entonces, las oscilaciones pequeñas, porque vamos a trabajar con un ángulo pequeño, eh, se le llama a ese tipo de movimiento un mas,
Eso quiere decir un movimiento armónico simple. Y lo de armónico se refiere a que vamos a utilizar una función trigonométrica para describir ese movimiento, que puede ser seno o coseno. Y lo de simple se refiere a dos particularidades. Una es que la energía mecánica es constante en el movimiento armónico simple, o sea, se conserva. Y la otra es que la amplitud, como dije ahora, es una amplitud pequeña. O sea, el problema también se llama el problema de oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Porque si ya esa amplitud la hacemos un poco más grande, pues entonces ya el problema no es tan sencillo de resolver. Entonces, ¿qué quiere decir amplitud pequeña? Es decir, ¿qué tanto es pequeño? Porque el profesor todavía no ha dicho nada de eso. Bueno, pequeño significa que vamos a utilizar, por ejemplo, la ley de Hooke, de los resortes que ya ustedes vieron en la física general 1. Entonces, un problema clásico del oscilador es el famoso bloque pegado a un resorte. Y ese resorte ya ustedes saben que tiene una constante K, ¿verdad? Que se llama la constante del resorte, que tiene unidades de newton sobre metro. El bloque tiene una masa m y la superficie está lisa. Quiere decir que no hay trabajo efectuado por la fricción, por lo tanto no hay transferencia de energía al exterior del sistema debido al trabajo de la fricción. O sea, suponemos que siempre va a estar la superficie lisa. Y en este problema, a la posición donde el resorte no está deformado, o sea, que está en su longitud natural, a esa posición se le llama la posición de equilibrio. Y se denota diciendo ahí que en esa vertical X vale 0. De tal manera que el movimiento armónico simple implica que yo le puedo aplicar una fuerza a la caja hacia la derecha y estirar el resorte. Y entonces en cierto punto lo libero y el bloque comienza a hacer un movimiento de vaivén, ¿verdad? Eso es un movimiento armónico simple, de manera de que el resorte eventualmente vuelva a su posición x igual 0, donde tiene la longitud natural. Y para ello, entonces vamos a utilizar la ley de Hooke. Vamos a decir que para estudiar el comportamiento de estos problemas, usamos f sub s, le decían, ¿verdad? Le ponían una s aquí de subíndice y aquí escribíamos menos k por x. Eso es lo que se conoce como la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Vean que es Hooke con doble O, porque una vez me pusieron Hulk. Y Hulk se escribe H-U-L-K, ¿verdad? Ese es otro. Aquí es Hooke, el contemporáneo de Newton. O sea, vivió en la misma época que Isaac Newton, ¿verdad? Entonces, de hecho, eran rivales, ¿verdad? Se odiaban a muerte. Bueno, esa es la ley que vamos a utilizar. Entonces, vean que esa ley tiene un comportamiento lineal. Es decir, es una función lineal con pendiente igual a k y con intersección igual a 0. ¿Verdad? Quiere decir que si hay otra ley de resortes, por ejemplo esta, menos k por x más k2x cuadrado, ya eso no es la ley de Hooke, ya eso es otro resorte que tiene un comportamiento que no es lineal. Es posible que cuando se le aplique una fuerza, ese resorte se deforme, es decir, no vuelva a la posición de equilibrio que estamos diciendo aquí. Entonces ya son problemas más complejos, ¿verdad? Porque vean que ya aquí hay un término cuadrado. Y aquí esto es lineal. Entonces, mientras que sea lineal, pues uno siempre puede aplicar el teorema de Taylor, ¿verdad? Para hacer una expansión, ¿verdad? En serie de potencias alrededor de una vecindad dada, ¿verdad? Pues la idea es esa, ¿verdad? Que mientras que sea lineal, matemáticamente el problema no se complica tanto, sino que vamos a poder siempre resolverlo con una solución exacta, ¿verdad? Una solución analítica, ¿verdad? Ok, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que estamos diciendo. El oscilador clásico es el bloque pegado a un resorte, libre de fricción, ¿verdad? El rozamiento, y que hace un movimiento de vaivén. Eso es el famoso oscilador clásico, ¿verdad? Y ese problema sirve para explicar un montón de cosas en la naturaleza, ¿verdad? Porque se le puede aplicar ese modelo, ¿verdad? Por ejemplo,
los espectros de emisión de los átomos, clásicamente, es decir, hace muchos años, los primeros que trabajaron con ese problema, pues enseguida se dieron cuenta que el oscilador era un problema que les permitía modelar esos espectros de emisión, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría clásica del electromagnetismo, la teoría de radiación, que se desarrolló a finales del siglo XIX, parte de la estructura de esa teoría es utilizar el modelo del oscilador, ¿verdad? Es decir, supone un átomo o un electrón en este caso que está en una órbita, ¿verdad? En un átomo, y ese movimiento que está haciendo es un movimiento periódico, ¿verdad? El movimiento armónico simple también lo es. Así que enseguida los físicos de esa época se dieron cuenta que el oscilador les servía para resolver no solo problemas de mecánica, sino también problemas de otras áreas, como electromagnetismo, termodinámica, ¿verdad? Y todos aquellos temas, como ustedes sabrán, de finales del siglo XIX, que comenzaron a salir de pronto, ¿verdad? Que no tenían explicación alguna. Recuerden que a finales del siglo XIX, el físico de esa época pensaba que ya todo se había descubierto, ¿verdad? Y que es decir, ya no faltaba nada más. Sin embargo, en esa época comenzaron a aparecer un montón de fenómenos debidos a experimentos, ¿verdad? Que no cuadraban o no calzaban con la teoría que se conocía en esa época, ¿verdad? Y entonces ahí surgió lo que llaman el boom del año 1900, donde comenzaron a aparecer un montón de cosas que la física no podía explicar con las teorías clásicas que tenía en ese momento. Bien, el oscilador fue uno de esos modelos que usaron los físicos de esa época para estudiar un montón de cosas que iban apareciendo por ahí. Bueno, vamos a utilizar la segunda ley de Newton para tratar de llegar a una ecuación, que es la ecuación que se llama precisamente la ecuación de movimiento del oscilador. Entonces, usando la segunda ley, ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es masa por aceleración en X, ¿verdad? Y entonces, la única fuerza que está actuando aquí sobre el bloque, cuando él está haciendo la oscilación, ¿verdad? Esa fuerza es la fuerza debida al resorte, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo, en esta fuerza neta, simplemente poner menos K por X. Y eso es igual a M por AX. Y en física es muy común la notación del punto. No sé si ya les contaron la historia en la física general 1, pero a nosotros nos gusta mucho la notación, una notación compacta que es usar puntos. Entonces, la X es la posición. Entonces, si yo le pongo un punto a la X, eso es velocidad. Y si le pongo 2 puntos, eso es aceleración. Entonces, cuando yo veo X punto, enseguida pienso en dx dt. Y cuando veo X 2 puntos, pues me imagino derivada segunda de X dt cuadrado. No sé si ya por ahí eso lo sabían. Entonces, en física, cuando una letra tiene un punto, es una derivada temporal. ¿De acuerdo? Entonces, esta A, que es arbitraria, que no es aceleración, ¿verdad? No estoy diciendo que sea aceleración, mejor pongamos otra para que no se vaya a confundir. Si yo le pongo un punto a la B, pues estoy diciendo que es la derivada de B respecto de T. ¿Ok? Pero si le pongo una prima, ¿verdad? Como ustedes aprendieron en derivadas, en cálculo, pues una prima quiere decir que es una derivada espacial. O sea, que depende de una coordenada. Entonces aquí sería dB, por ejemplo, con respecto a X, o con respecto a Y, o con respecto a Z, ¿verdad? Pero entonces la prima implica derivación con respecto al espacio. ¿De acuerdo? Entonces, pues siguiendo esta notación, este convenio, vean que la ecuación de movimiento yo la puedo poner así. Esta ecuación de aquí yo la puedo escribir así. Mx 2 puntos más Kx igual 0. Y vean qué bonita que se ve, ¿verdad? Ya esa es la ecuación de movimiento de un oscilador. Sin embargo, pues se puede hacer un poco, escribirla un poco más sencilla. Yo puedo escribirla así, x 2 puntos más k entre m.
Pasé el m a dividir, x igual 0. Y vean ahora cómo se ve. Esa es la forma, digamos, más común en la que aparece. Esa ecuación que ustedes están viendo ahí, matemáticamente, es una ecuación que luego ustedes van a estudiar en el curso de ecuaciones diferenciales. El MA, no me acuerdo si era 1005 o 1006. Bueno, en ese curso de ecuaciones van a resolver esa ecuación, ¿verdad? Solamente que no van a usar los puntos, sino que van a usar prima, porque es más común escribirla así: x' 2 más b x igual 0. Entonces usan la notación de primas para referirse a la derivada segunda. Pero es la misma ecuación. Entonces, esa ecuación matemáticamente es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes. O sea, esto que está aquí delante de la x es un número. O sea, no es una función de algo. Pero está el otro caso, ¿verdad? Puede ser una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes variables, ¿verdad? En el caso del oscilador, no. En el caso del oscilador, el coeficiente siempre es constante. O sea, siempre va a ser una razón de algo, de A sobre B. En este caso, K sobre M, en donde K es la constante del resorte y M es la masa de la cajilla que está pegada al resorte. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Está bien? ¿Todo claro? Ok. Bueno, esa ecuación que ustedes ven ahí, que lo voy a poner un asterisco, esa ecuación hay un montón de métodos para resolverla, como les decía, ¿verdad? Les voy contando de camino, ¿verdad? Es decir, en el curso de ecuaciones le van a dar un montón de métodos para resolver esa ecuación. Y en los cursos de métodos matemáticos también le van a dar otra vez métodos para resolver esa ecuación. Entonces, en este curso, ¿nosotros queremos resolver esa ecuación? No. La respuesta es no. La queremos usar, ¿verdad? Y ya hay una solución conocida. Entonces, esa solución la vamos a adoptar como cierta y con ella es que vamos a trabajar y vamos a resolver los problemas de este capítulo de oscilaciones. Entonces, cuando usted llegue a su curso de ecuaciones o a su curso de métodos, pues ahí le vuelven a enseñar, le vuelven a presentar esa ecuación y ahí le van a dar métodos para resolverla. Nosotros aquí hoy vamos a adoptar una solución y con ella es que vamos a trabajar. Entonces, es lo que voy a escribir ahora aquí en la pizarra. Ok, entonces la ecuación del oscilador, voy a volverla a poner aquí arriba, es x dos puntos más k entre m, x igual 0. Ok, les decía que vamos a usar una solución. La solución de esta ecuación diferencial es x de t es igual a coseno de omega t más phi. Esa es una solución, no es la única, pero es con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, esa A que ustedes ven ahí, esa es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es el desplazamiento máximo, la X máxima, que alcanza el bloque o la partícula con respecto a la posición de equilibrio. Entonces, si vuelvo a hacer el dibujito, y esta es la posición de equilibrio, X igual 0, y esto aquí es más A, quiere decir que el resorte cuando se estira, ¿verdad? El bloque alcanza esta posición como máximo. Entonces ahí es más A, momentáneamente está en reposo, su velocidad y ¿cuánto vale momentáneamente? 0, ¿verdad? ¿Y cuánto vale su aceleración? X punto vale 0. ¿Y cuánto sería su aceleración? En el momento en que llega hasta ahí, momentáneamente está en reposo y retorna. 0. Dígame. 0, no, no es 0. La velocidad es 0, la aceleración no. La aceleración es máxima. Tiene el valor máximo. O sea, justo en el momento que llega,
llega con el mayor valor posible de aceleración. ¿De acuerdo? Y es positiva, porque vean que se está moviendo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, comienza a moverse para allá y alcanza por aquí menos A, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, cuando llega ahí, ¿cuánto vale la velocidad? 0. ¿Cuánto vale la aceleración? Menos AM. Tiene el valor máximo negativo, porque ahora el bloque, el movimiento de él, es en dirección en el eje X negativo. ¿Ok? Cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasará con la velocidad? ¿Será 0? No, no es 0, porque en ese momento está pasando por ahí, se está moviendo. Pero tiene la particularidad que tiene el valor máximo. Entonces, en la posición de equilibrio, el X punto es V máximo. Y nuevamente, ¿verdad? Como la velocidad es un vector, es más menos, ¿verdad? Más cuando está moviéndose hacia la derecha, pasa por la posición de equilibrio, y menos cuando se está moviendo hacia la izquierda y pasa por la posición de equilibrio, ¿verdad? Y algo parecido va a pasar con las fuerzas también en esos puntos, ¿verdad? En este caso la fuerza es máxima. Y tiene que ser igual a ¿quién? Acá por X, la fuerza que habíamos, la ley que habíamos puesto de la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces, esa es la amplitud, el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio. ¿Qué es omega? Omega ahora en este capítulo se llama la frecuencia angular. Cuidado, no es velocidad angular. Es parecido, pero no es la velocidad angular que ustedes habían estudiado en la física general 1, que era un vector, ¿verdad? Axial. Pero sí guarda cierta similitud, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora no estamos en un movimiento circular estrictamente, sino que estamos en un movimiento vibratorio. Entonces esa omega físicamente cambia un poquito. Entonces ahora se llama la frecuencia angular. ¿Qué unidades tiene? Segundos a la -1. ¿Ok? T es el tiempo en segundos. Y phi, este ángulo que está aquí, ese phi es el ángulo de fase. El ángulo de fase. Y vean que todo el argumento tiene que estar en radianes. O sea, recuerden que los argumentos de las funciones trascendentales son ¿cómo? Son adimensionales, ¿verdad? Recordemos aquella familia de funciones trascendentales que tenemos, ¿verdad? Logaritmo, e a la algo, las funciones trigonométricas. Entonces ahí ese argumento tiene que estar en radianes. O sea que cuando va a resolver un problema de esto y es numérico, o sea, tiene que meter numeritos ahí, no se le olvide poner su calculadora en modo radianes, porque si no le va a dar otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuemos. Decíamos entonces que esta es la solución del oscilador. Que hay un montón de métodos para resolverla, pero que no nos interesa ahora aprender los métodos. Más adelante habrán unos cursos donde nos enseñan a hacer eso. Por ahora lo que queremos es usarla. ¿Está bien? Bueno, entonces la amplitud tiene que estar en unidades de metros, ¿verdad? Milímetros, ¿verdad? Depende del problema que se esté estudiando. Pero todas las unidades las tiene la amplitud, ¿verdad? Porque esto es adimensional. Ok, entonces esa es la solución, la famosa oscilación del oscilador, la famosa solución, perdón, del oscilador. Algunos libros adoptan la solución con seno. También es válido, ¿verdad? Solamente que recuerden que si utilizamos seno o coseno, recuerden que seno y coseno, por las propiedades, ¿verdad? ¿Qué pasa con seno y coseno? Están desfasadas, ¿verdad? Las funciones seno y coseno. ¿Están desfasadas cuánto? Pi medios, ¿verdad? Entonces, si usted va a trabajar con seno, tiene que, a la hora de resolver el problema, tomar en cuenta eso, para también incluir el desfase. ¿De acuerdo? Entonces, yo esta solución la puedo escribir también así. Yo puedo decir que X es A, si uso coseno de omega t, que es lo que tengo aquí arriba, más phi, y esto, si lo quiero poner en términos de seno, vean que si yo pongo A coseno
de omega t y phi es menos 90, para dar un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría al pasarla a seno? Que sería a por el seno de ¿quién? De omega t únicamente. Entonces, al incluir el desfase, y que es 90, o sea, el 90 lo escogí de pura, ¿cómo se dice? De pura chiripa, ¿verdad? Para explicar, para decirles que si usted escogió pi medios, pues aquí es 0, ¿ah? Pero no necesariamente va a ser 0, porque no necesariamente el ángulo es 90. Puede ser pi sextos, puede ser cualquier otro ángulo en donde hay que restarle o sumarle el pi medios. Profe, ¿por qué es que dice que sería 0? Porque ya usted lo está incluyendo aquí, estoy escribiendo coseno. Y vea que cuando pongo coseno, yo escogí el 90, o sea, yo lo escogí, se lo puse. Quiere decir que cuando lo paso a seno, ya ese ángulo no está, porque la función seno va adelante pi medio de coseno. Ah, ok, gracias. Una propiedad más, es decir, esto es una propiedad más matemática, no tiene nada que ver, no es que no tenga nada que ver con la física del problema, sino que es una propiedad de la parte matemática, ¿verdad? Bueno, entonces, resulta que el movimiento periódico, el movimiento armónico simple es periódico. Eso quiere decir que tiene un periodo, es decir, ese movimiento ocurre con cierta regularidad y ese periodo lo vamos a calcular con la fórmula 2pi entre omega, que ya por ahí ustedes sí la vieron en física 1. Y esto también es igual a 1 sobre f. Esta f solamente se le llama la frecuencia y esa frecuencia está en hertz y el periodo está en segundos. Entonces no vayan a confundir la frecuencia angular omega con la f, ¿verdad? Son distintas. Bueno, entonces voy a borrar por aquí. Bueno, la otra cosa que no les conté, que por ahí se los digo en las clases, es que esta ecuación, la del movimiento, ese k entre m, también se puede escribir como omega cuadrado. Y vean qué bonita que queda la ecuación ahora, ¿verdad? Este es un coeficiente constante, es un número, ¿verdad? No es una función. Entonces vean cómo quedó ahora la ecuación. Ahora, ¿por qué yo puse un omega cuadrado ahí? Esa es la otra, ¿verdad? Porque me van a decir, bueno, pero ¿de dónde se sacó eso? Ok, jóvenes, pasa lo siguiente. Cuando yo cojo la solución x de t a coseno de omega t más phi y la derivo 2 veces y la meto aquí y sustituyo luego la x aquí, resulta que me sale la omega. O sea, me sale que la omega, que es el término constante, precisamente es la raíz de k entre m. O sea, cuando usted hace la sustitución, cuando usted prueba la solución, por decírselo de otra forma, cuando usted prueba la solución, al poner los dos términos aquí, la segunda derivada y la x, e intentar despejar, lo que despeja es que omega es la raíz de k entre m. Entonces, este es un resultado que sale directamente de sustituir la solución o probar la solución en la misma ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces vean que el periodo dijimos que es 2pi entre omega. Quiere decir que ahora si yo meto esa raíz ahí, ¿cómo me quedaría el periodo del oscilador? 2pi raíz de ¿quién? De m entre k. Vean que hay que darle vuelta al cociente, ¿verdad? Entonces así quedaría. ¿Y cómo quedaría la frecuencia de un oscilador? Quedaría entonces 1 entre t, ¿verdad? Entonces sería sacarle el inverso a esto. ¿Está bien? Entonces quedaría 1 entre 2pi raíz de m entre k. Que eso, si no me equivoco, queda como 1 sobre 2pi raíz de k entre m. Y aquí tengo la frecuencia, esto sería en hertz, y el periodo que sería en segundos.
Ok. Me perdí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿A dónde? Aquí. Sí. Y lo que hice fue que sustituí el periodo. Lo puse aquí abajo. Entonces me queda 1/2pi y esta raíz aquí se le da vuelta. Y Ah, ok, queda ok, todo bien, todo bien. acá entre. Ok. Bueno, entonces esta ecuación es importantísimo que ustedes se familiaricen desde ya, donde la vean. Porque, como les digo, va a aparecer por ahí en todo lado, como en una sopa, ¿verdad? Como dicen la gente. Es decir, va a salir en todo lado. Eh, en muchos temas de física, ¿verdad? Así que el oscilador es un tema que, ¿verdad? Yo tenía un profesor de física moderna que él era amante del oscilador, ¿verdad? Entonces, de física moderna la, la sacaba cada rato, ¿verdad? Para justificar un montón de temas, ¿verdad? Entonces, es importante reconocerla, ¿verdad? Ya esa ecuación y la solución, ¿verdad? Bueno, resulta que esa solución yo también la puedo derivar para encontrar la velocidad, ¿verdad? Es decir, aquí, porque aquí lo que me está dando es la posición del oscilador para un instante de tiempo dado. Entonces, si me dijeran que calcule la velocidad, ¿qué sería x punto de t? Sería derivar, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría menos omega por a, seno de omega t más phi. Y eso sería la velocidad en metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ok, si me dijeran que cuál es el x máximo, ¿cuál sería la velocidad máxima? La velocidad máxima es el valor absoluto de omega por a. O sea que la velocidad máxima es únicamente omega por a. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que calculemos la aceleración? Volvemos a derivar. ¿Cuál sería la derivada de esto? Sería entonces ahora menos omega cuadrado por a por coseno de omega t más phi. ¿Y cuál sería la aceleración máxima? La aceleración máxima sería entonces el valor absoluto de omega cuadrado por a. Únicamente, sin el signo. Vean que no le estoy poniendo el menos, ¿verdad? Cuando son los valores máximos, trabajo con el valor absoluto, ¿verdad? Ahora, vean una cosa importante en esta ecuación, jóvenes. Esta última ecuación que escribí. Bueno, esta penúltima. Ven esta ecuación. Vean que realmente esto que está aquí, ¿quién es? Es x de t. Quiere decir que aquí nos están diciendo que la aceleración es igual a menos omega cuadrado por x, que era algo que ya sabíamos, ¿verdad? Porque viene de aquí. Pero entonces, vean cuando la escribimos así, ¿qué nos está diciendo esa ecuación? Que si yo cambio el x punto por aceleración, vean lo que me está diciendo. Omega cuadrado por x. ¿Qué me está diciendo? Que en el movimiento armónico simple, la aceleración es directamente proporcional ¿a quién? A la posición que ocupa la partícula. Y eso es algo que lo vemos experimentalmente. No es como en cinemática. La cinemática que ustedes vieron en física 1, la aceleración era ¿qué? Era una función del tiempo, ¿verdad? Era el caso más común, ¿verdad? Pero entonces vean que la aceleración puede ser directamente proporcional a la posición si se trata de movimiento armónico simple y en algunas situaciones puede ser también proporcional a la velocidad. Entonces, dependiendo de la forma, la función como tal, el problema se puede poner un poquito más complicado, ¿verdad? A la hora de resolver. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. ¿sí? Si la aceleración depende de la posición, más bien la notación no debería ser con la prima, por ser una debilidad temporal, Eh, espacial. sí, lo que pasa es que, digamos,
Sí, es que es como usted, también, claro, claro, sí, ya vi el punto suyo, sí. Pero entonces tendría usted que conocerla, si conoce la posición, la aceleración le va a quedar en función del tiempo, ¿verdad? Pero mientras que no conozca la posición, efectivamente, esto, así como está, es función de X, no de T. Porque vea que yo lo que tengo escrito aquí es X, y estoy suponiendo que no conozco la forma de X con respecto al tiempo. Entonces, así, lo que usted me está diciendo, sí, así como está, la aceleración es una función de la posición, directamente, ¿verdad? Ok, ok, pero más que todo me refería a la notación de X doble punto, Ajá, que usted, que usted había dicho que el doble punto era para derivada, temporal. Me equivoco. derivada temporal, Ajá. ¿sí? Y que la doble prima sería la espacial. Ajá, pero así como está, digamos, así como la tengo, es decir, estrictamente hay que ponerle los puntos, ¿verdad? Porque la aceleración por sí sola es una derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bueno, entonces tengo que usar los Los puntos, ¿verdad? puntos. ¿Sí? Ujú. Y además, ¿verdad que, digamos, usted llegó hasta esa expresión derivando respecto al tiempo? Derivando respecto al tiempo, claro. Sí, aquí estamos derivando con respecto al tiempo. Vean que aquí yo apliqué la derivada de coseno menos seno. Y ahora uso la regla de la cadena, ¿verdad? Para derivar lo que me depende del tiempo adentro del argumento, que es únicamente omega por t, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ya, entonces, Ujú. Ok, bueno, entonces vamos a hacer quizás un problemita para numérico sencillito, para poner esto, digamos, en perspectiva. Sí, en este tema hay unos problemas muy bonitos, interesantes, ¿verdad? Hay unos muy difíciles, es decir, con un nivel de complejidad matemático más profundo. Pero esos problemas ustedes los van a ir viendo poco a poco conforme avancen en los cursos, ¿verdad? Es decir, ya cuando lleguen a este tema se vuelve a ver en mecánica teórica, ¿verdad? Entonces ahí el profesor ya usa una herramienta más poderosa, ¿verdad? Más pesadilla, pero resuelve problemas, vamos a ver cómo lo digo, problemas que con los métodos que vamos a ver aquí serían muy complicados. Entonces en ese curso, pues le van a dar unos métodos más elegantes, digamos, matemáticamente hablando, para resolver problemas pues un poquito más complicados, ¿verdad? Pero la física del problema es la misma, ¿verdad? Es decir, lo que vamos a hacer aquí en este capítulo es lo mismo que usted va a ver cuando lo vea en mecánica teórica, por ejemplo, ¿verdad? Nada más que los métodos cambian, ¿verdad? La forma de aproximar el problema va a ser distinta, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a comenzar con un problema bien sencillito, ¿verdad? Dice que un cuerpo oscila con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X. Su desplazamiento varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación x de t es igual a 4 metros multiplicado por el coseno de pi t más pi cuartos. Ok, entonces esa es la ecuación, esa es la solución del oscilador, ¿verdad? Y entonces le está diciendo que la primera parte es determine o identifique quién es la amplitud, quién es la frecuencia y el periodo del movimiento. Eso es lo primero que le dice. Que identifique la amplitud. La amplitud es 4 metros. Y luego le dice que identifique quién es la frecuencia. Le está pidiendo la F. La F es 1 sobre T. Pero el periodo no lo tengo. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Pues recordamos que omega es 2pi por F, ¿verdad? Y de ahí puedo sacar la F, porque la F sería la omega pi entre 2pi. Cancelo los pi y me queda un medio. O sea que la frecuencia sería 0.5 Hz. Y por lo tanto el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces sería 1 entre 0.5, que eso sería 2. ¿Qué unidades tiene el periodo? Segundos, ¿verdad?
Entonces serían 2 segundos. Esa parte muy sencilla, ¿verdad? Bueno, vamos a la parte B. Dice, calcule la velocidad y la aceleración del cuerpo para cualquier tiempo. La velocidad y la aceleración para cualquier t. Es derivar. Entonces, x punto sería la derivada de eso. La derivada de eso sería menos 4pi metros sobre segundo por el seno de pi t más pi cuartos. Y ahí tendría la velocidad. Y la aceleración sería, vuelva y derive eso. Entonces sería menos 4pi cuadrado metros sobre segundo cuadrado por el coseno de pi t más pi cuartos. ¿Ok? La parte C le dice que lo evalúe. Se calcule la posición, la velocidad y la aceleración en t igual a 1 segundo. T es evaluarlo. Nada más en t igual a 1. Entonces, para t igual a 1 segundo, x de 1 sería, a mí me dio menos 2.83. Revisen a ver si está bien. X punto de 1, a mí me da más 8.89 metros sobre segundo. Y x2 puntos de 1 me dio más 27.9, que podemos de una vez redondearlo a 28, ¿verdad? 28 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Esa era la parte C. Luego le dice la parte D. Dice, calcule la velocidad y la aceleración máximas. ¿Qué sería la velocidad y la aceleración máximas? Y ahí, es el valor absoluto. La V máxima sería únicamente esto, menos 4pi. Y la A máxima es únicamente esto. Ahí, sin el menos, ¿verdad? Cuidado, puse menos y vean que es positivo. 4pi cuadrado metros sobre segundo cuadrado. Esos serían los valores máximos, la parte D. Luego la parte E le dice que calcule el desplazamiento del cuerpo entre t igual 0 y t igual 1 segundo. Pues, ¿cuál sería el desplazamiento? Y hay un cambio de posición, ¿verdad? Entonces sería x de 1 menos x de 0. Le dice que entre t igual 0 y t igual 1. Y eso a mí me da menos 5,66. Y por último, le dice que calcule la fase del movimiento. Entonces vean que aquí hay que tener cuidado. Una cosa es la constante de fase, que es el phi, y la otra es la fase del movimiento. La fase del movimiento es el argumento. Entonces cuando le dice que calcule la fase del movimiento en t igual 2 segundos, es solamente sustituya en el argumento. Entonces quedaría únicamente así. La fase sería la omega, que es pi por 2 más pi cuartos. Y esa fase del movimiento me da 9 pi cuartos. Bueno, vean que es un problema únicamente para ilustrar lo del oscilador, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Está bien? Profe, ¿qué es lo que se ve ahí en lo de fase? Aquí, pi pi por para 2, pi por 2 más pi cuartos. Porque le está diciendo la fase del movimiento en t igual 2 segundos. Bueno, entonces vamos a seguir.
Vamos a ver ahora, vamos a hacer otro problema de un examen viejo. Este es un problema de un examen de Físico 2 del semestre 2 del 2018. Es el problema número 3. Vamos a leerlo. Dice, un bloque de 2 kilogramos que resbala sin fricción se conecta a un resorte ideal con una constante de fuerza de 300 newtons sobre metro. Entonces le dice que la masa son 2 kilogramos. Y la constante es de 300 newtons sobre metro. Y entonces, ahora dice lo siguiente. En t igual 0, el bloque tiene una velocidad de 4 metros por segundo, moviéndose hacia la izquierda. En t igual 0, el bloque tiene una velocidad de 4 metros por segundo, moviéndose hacia la izquierda. Entonces, eso se llama una condición de frontera. Le está diciendo que para t igual 0, la velocidad es 4 metros por segundo y se está moviendo hacia la izquierda. ¿Qué falta ahí entonces? Si le dice Negativo. el negativo. Correcto. Vamos a seguir leyendo. Dice, y en ese mismo instante de tiempo, en t igual 0, un desplazamiento x igual a más 0.20 metros. Ok, entonces, pues ustedes pueden hacer un dibujo, ¿verdad? Para ayudarse a visualizar la situación. En el bloque pegado al resorte y en t igual 0, ¿dónde está? Está en la posición 0.2, y se está moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Y ese es el instante t igual 0, es decir, donde alguien empezó a hacer el conteo con un cronómetro, ¿verdad? Es decir, en ese momento deciden comenzar a estudiar el movimiento de ese bloque. Ok, entonces, bueno, la parte A del problema le dice que encuentre la amplitud. Halle la amplitud del movimiento. Y la parte B dice el ángulo de fase, que es el phi, ¿verdad? Y la parte C te dice que escriba una ecuación para la posición en función del tiempo que describa este movimiento. O sea, le está diciendo que escriba x de t. Bueno, la parte C es muy fácil, ¿verdad? Porque lo que necesitamos precisamente es la A y la constante de fase. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos resolver ese problema? ¿Qué le podríamos hacer entonces ahí a ese problema? Pues aquí la idea es usar las condiciones de frontera en la ecuación que ya tenemos, que es la solución del oscilador. Entonces vean que yo parto de aquí. Yo parto de que x de t es a por coseno de omega t más phi. Y ya me dicen que en x de 0, la omega, que no es 0, ¿verdad? Hay que multiplicarla por 0, más phi. Y esto tiene que ser igual ¿a quién? A 0.2. ¿Está bien? Entonces, lo que me queda únicamente es que A por el coseno de phi es igual a 0.2. Y eso sería la ecuación 1, digamos. Hasta ahí está bien. ¿Hay alguna duda? Estoy evaluando en la x de t para el instante t igual 0.
¿verdad? Y ahora lo hago para la V. Entonces, para la V, yo sé que la X punto es menos omega por A, seno de omega t más i. Entonces, X punto de 0 va a ser igual a menos omega por A por el seno de omega por 0 más i. Y eso, las condiciones de frontera me dicen que eso es igual a, que eso es igual a, ¿qué? A menos 4. ¿Ok? Y esa ecuación ahora, pues me va a quedar así, me va a quedar menos omega por A. Bueno, este menos se puede ir con este menos. Y me queda omega por A, seno de phi, es igual a 4. Y ahí tengo la ecuación 2. ¿De acuerdo? Entonces vean que realmente lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Las incógnitas son precisamente la amplitud y la constante de fase, ¿verdad? Entonces ya como resolvemos esto, ya pues ya aquí viene la parte matemática, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Vean que una posibilidad sería dividir esta ecuación entre la 1. Yo puedo escribir así, A seno de phi igual a 4 sobre omega, ¿verdad? Y divido arriba entre A coseno. Y abajo sería 0.2. Es una posibilidad, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Y aquí cancelo las A. Y seno sobre coseno es tangente. Entonces me quedaría que tangente de phi es igual a 4 entre 0.2 por omega. Y por ahí ya podría sacar phi, ¿verdad? Bueno, necesito omega, pero vean que omega me dieron la masa y la constante del resorte, ¿eh? Y recuerden que omega es la raíz de K entre M, o sea que serían 300 entre 2, o sea que sería la raíz de 150. Y esa sería la omega, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Está claro? Ok, entonces de ahí el phi sería, de aquí, ¿verdad? De esta ecuación voy a pasar aquí arriba. Entonces el phi sería, sustituyendo la omega, tangente inversa de 4 entre 0.2 por raíz de 150. Y ahí ya yo puedo sacar el phi. Vamos a ver, a mí me dio, tal vez que alguno de ustedes, si me lo puede revisar, a ver si lo estoy haciendo bien. A mí esto me dio en radianes 102. Sí, Ok, entonces no metí las patas. Ok, recuerden que el radián, jóvenes, no es una unidad física, ¿verdad? Es una definición del círculo trigonométrico, ¿verdad? Ok, entonces 102, perfecto. Y la amplitud, pues lo que hago ahora es que sustituyo en alguna de esas dos ecuaciones y esa amplitud me debería dar, me debería dar, vamos a ver, a mí me dio, para que revisen, 0.383 metros. 0.383 metros. Ahora, otra forma de resolver el problema es coger esto y elevarlo al cuadrado. ¿Lo ven? O sea, yo puedo coger esto así. A cuadrado, seno cuadrado de phi, ¿verdad? Más A cuadrado, cos cuadrado. Y esto sería igual a ¿qué? Esto es igual a 1. Y entonces solo sustituyo lo que es A seno, que sería 4 entre omega, más A coseno, que sería 0.2,
Y esto es igual a 1. A ver si está bien así, no sé si lo estoy... Sí, uso la identidad, ¿verdad? Y entonces, eso me daría 1, ¿verdad? De hecho, aquí debería ser A, ¿verdad? A por seno cuadrado más cos cuadrado, que eso es 1, ¿verdad? Ok, entonces por ahí puedo despejar la A también. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya le dice que escriba la ecuación de posición, la parte C, ¿verdad? La ecuación de posición sería, voy a borrar aquí, la ecuación de posición sería x de t es igual a 0.383 metros coseno de omega, y la raíz de 150 a mí me dio 12.2t más 1.02. Ese es un problema del Sears y Szymanski, porque algunos me dijeron que usaban ese libro, ¿verdad? Entonces lo tomé de ahí cuando lo pusimos en ese examen. Entonces, estos problemas son muy comunes en movimiento armónico simple, ¿verdad? Que le dan condiciones de frontera para que usted resuelva, es decir, haya la amplitud y el ángulo de fase. Profe, Ujú. ¿A qué se refiere con condiciones de frontera? Las condiciones de frontera es que le dicen, le dan una parte, o sea, le dicen que para un tiempo dado hay una velocidad en ese instante y está en una posición en ese instante. Entonces esas son las condiciones, les llaman las condiciones de frontera. Es decir, es un instante en donde le están describiendo cómo se comporta el sistema, en qué posición está, cuál es la velocidad que tiene, etc. Dale, profe. Profe, Bueno, disculpe, la frecuencia angular, ¿cómo fue que la sacó? Es con, que no me quedó muy claro. con la fórmula que vimos ahora, de omega es k entre m. Ah, ok, gracias. Ok. Ok, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a ver ahora energía en el oscilador. La energía en el oscilador armónico simple. El oscilador, ya dijimos que una de las razones por la que le dicen simple es porque, primero que todo, usa la ley de Hooke, que es lineal, ¿verdad? La amplitud es pequeña, y la otra cosa es que dijimos que la energía mecánica se conserva, es constante, ¿verdad? Porque no hay fricción, no hay superficies rugosas. Entonces yo puedo partir de ese hecho para encontrar una expresión para calcular la energía en un oscilador. Entonces vamos a partir del hecho de que la energía es la suma de la energía cinética más la potencial. Y en este caso es la potencial elástica. Y eso tiene que ser igual a una constante, ¿verdad? O como lo escribían también por ahí, en Física General 1, el cambio de la E, el cambio delta E, es igual a 0. Eso es lo que llamamos la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es que en esta ecuación voy a sustituir estos términos, lo que es K y lo que es U, ¿verdad? Entonces la energía mecánica sería 1/2 de M, X punto cuadrado, ¿verdad? Más 1/2 de K, X cuadrado. Y voy a seguir sustituyendo. Voy a poner la velocidad. ¿Qué sería la velocidad? Sería 1/2 de M y pongo la velocidad aquí. La velocidad sería omega cuadrado, A cuadrado,
seno cuadrado de K de omega T más phi, ¿verdad? Y voy a poner el X. Entonces aquí sería 1/2 de K a cuadrado cos cuadrado de omega T más phi. ¿Está bien? O sea, lo que hice fue poner la velocidad y la elevo al cuadrado. Y pongo la X y la elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces vean que ahora enseguida me doy cuenta de que esto lo puedo escribir así. 1/2 de K a cuadrado seno cuadrado más cos cuadrado. ¿Verdad? O sea, porque esto que está aquí es K. Esto es K, ¿verdad? Y aquí está el K ya también. Entonces lo saqué a factor común y esto que está aquí vale 1. ¿Ok? Y finalmente, entonces la energía en el oscilador es una constante que es igual a ¿quién? A 1/2 de K a cuadrado. Esa es la energía del oscilador. Y vean que efectivamente es una constante, ¿verdad? Porque la K es una constante propia del resorte, ¿verdad? No va a cambiar hasta que usted no cambie de resorte. Y la A es una constante del problema como tal, ¿verdad? Es decir, si usted cambia el resorte por uno más flexible, pues obviamente va a cambiar la amplitud. Pero mientras no haga el cambio del resorte, esas dos cantidades determinan el comportamiento del sistema, ¿verdad? Entonces vean que efectivamente es constante. ¿Está bien? Entonces, más bien yo ahora lo que quiero hacer es, ahora en este punto, lo que yo quiero es más bien ver si puedo encontrar una ecuación que me permita calcular la velocidad sin que ella dependa del tiempo. Porque vean que como lo hemos hecho es con la derivada, ¿verdad? Dijimos que X punto es la derivada, ¿verdad? Que X punto es la derivada de X respecto de T. Pero, es decir, necesito alguna otra aproximación. Es decir, yo no siempre voy a conocer la posición en función del tiempo. Es lo que les quiero decir, ¿verdad? Es decir, algunas veces no es una función del tiempo, sino que es un número. Ya alguno de ustedes ahora me hizo el comentario al principio de la clase, cuando me dijo que cuando hablamos de que la aceleración era directamente proporcional a la posición, ¿verdad? Alguien me preguntó, profe, ¿por qué aquí no podríamos escribirlo de otra manera? Entonces ya estaba pensando en la posibilidad de que ustedes no conozcan, perdón, la X en función del tiempo, sino que conozca la X como tal, ¿verdad? En la posición X igual 3 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí ahora? Bueno, vamos a encontrar una velocidad para que sea función de la posición. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a volver aquí arriba y sabiendo ya quién es la constante, voy a despejar la velocidad. Entonces, aquí en energía cinética, voy a poner 1/2 de m, x punto cuadrado, voy a ponerle vx para cambiar la notación. Aquí es más conveniente tenerlo así, con la v. Más 1/2 de k, x cuadrado es igual a 1/2 de k a cuadrado. Y enseguida me doy cuenta que puedo quitar de encima los medios y puedo escribir esto así. Vx va a ser igual a más menos omega raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y vean que ahora la velocidad efectivamente ya no es función del tiempo, sino que es función de ¿quién? De la posición. Ven, entonces aquí tenemos una aproximación distinta para resolver estos problemas de oscilación. Es decir, si usted no conoce el instante, porque el problema no se lo dio, tiene que tener alguna forma de conocer la posición. Y si conoce esa posición, puede calcular la velocidad. Porque vean que aquí lo único que cambia en esta fórmula es la X, ¿verdad? La X donde está el cuerpo en un instante dado que no se conoce. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo otra forma de calcular velocidad.
que no necesariamente es por aquí, por esta vía. Ahora, hay problemas en esto de oscilaciones, que los datos que les dan, con los datos que le dieron al problema, usted puede resolverlo por las dos vías. Es decir, por cinemática, ¿verdad? O por energías. Pero hay algunos problemas que lo fuerzan a uno a tener que irse por alguno de los dos caminos para resolver el problema. Bien, entonces, vean lo que pasa ahora. Bueno, este más y este menos realmente no es cuando tomé la raíz, sino que el más menos aquí, bueno, sí es cuando uno toma la raíz, que hay que ponerlo, pero más que la parte matemática, vean que tiene un significado físico, porque estoy poniendo el más y el menos, porque yo no sé, cuando resuelva ese problema, hacia dónde se está moviendo o en qué sentido se está moviendo el bloque, ¿verdad? Puede ser que se esté moviendo hacia el eje X negativo o hacia el eje X positivo, y habrá que escoger un signo para ponérselo a esa velocidad, porque recuerden que la velocidad es un vector, ¿verdad? Entonces, ese más menos que dejamos puesto ahí es atendiendo a los detalles del problema, o sea, ¿qué le dice? ¿Verdad? ¿Cuál es la redacción? Entonces, muchas veces de la redacción uno tiene que, ¿cómo se dice? Inferir qué signo se le pone a la velocidad. Bueno, y la otra cosa es que vean lo que pasa aquí. Yo le puedo dar vuelta al problema y tomar en cuenta lo siguiente. Si yo digo que la velocidad es de x de t, lo cual es cierto, pues me lleva a escribir esto de esta otra manera. Yo puedo poner el dx y poner la raíz abajo. Es decir, separar las variables. Y de este lado me va a quedar omega por t, por dt. Estoy escogiendo el más, ¿verdad? Quité la... Estoy suponiendo que estoy trabajando con una partícula que se mueve en el eje X positivo, para simplificarlo. Y lo que hice fue que separé las variables, ¿verdad? Entonces, cuando separo las variables, necesito integrar. Entonces, cuando yo integro aquí, vean que me va a quedar este otro punto de vista. Me queda la integral de dx raíz de a cuadrado menos x cuadrado desde un x inicial a un x final. Y de este lado me queda omega por la integral de t inicial a t final por dt. Y vean que si yo logro hacer esa integral, podría entonces más bien darle vuelta al problema y calcular o hallar el tiempo el instante, digamos, de tiempo para una posición dada. La cosa aquí es que el problema es resolver esa integral, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué integral debería ser esa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? ¿Un seno hiperbólico? ¿Un coseno hiperbólico? ¿Qué es eso? Creo que voy a batear. Ajá, no hay bateo. Yo creo que es un arco tangente. Es un arco, sí, pero no es tangente. Es un arco coseno. Porque recuerden que la solución que escogimos es a coseno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo integro esto, aquí me tiene que quedar un arco coseno. De manera de que cuando yo le tome, o sea, le evalúe la función inversa, me tiene que generar ¿quién? Coseno o seno, dependiendo de lo que uno haya escogido, ¿verdad? Pero entonces tiene que ser un arco coseno para que cuando yo despeje ese argumento, me quede precisamente el X en función del tiempo y que sea lo que escogimos desde el principio en el problema.
la función coseno. ¿Ok? Entonces vean que aquí estamos viendo el problema por el otro lado. Digamos, el otro punto de vista es calcular el tiempo haciendo la integral, ¿verdad? Pero por lo general este mecanismo casi no se usa. Es decir, por lo menos aquí en el curso no. Más bien lo que queremos son los otros dos casos, ¿verdad? Calcular la posición, perdón, la velocidad, si usted conoce la posición en función del tiempo, ¿ok? O calcular la velocidad si usted conoce la posición. Ok, bueno, no sé si tienen alguna duda acerca de esto que hemos visto aquí. Bueno, la otra cosa es que resulta que esta solución x de t igual a coseno de omega t más phi no es la única solución. Ya les había dicho, ¿no? O sea, esa ecuación tiene otras formas de resolverse y tiene otras soluciones. Entonces, una que es muy usada es la siguiente. Otra solución. Otra solución es escribir x de t como a coseno de omega t sin el phi más b seno de omega t. Esto es otra solución. Una solución en donde no necesitamos por el momento evaluar la constante de fase. Entonces, esta es otra solución. Si yo esto lo sustituyo en la ecuación del movimiento, es decir, en x dos puntos más omega cuadrado x igual 0, si yo llego y meto esto aquí, me vuelve a generar que omega es raíz de k entre m. Entonces, algunos problemas es posible que sea mejor resolverlos utilizando esta aproximación que esta otra. Eso, por supuesto, como les digo, dependiendo de los datos que usted tenga, ¿verdad? Si es un problema en donde usted no necesita la constante de fase, o ya le dijeron que es 0, pues entonces es posible que si nos vamos por aquí, sea más sencillo resolver el problema, o sea más rápido, digamos. Para la segunda usa anuladores. ¿Qué son anuladores? El método de anuladores de ecuaciones diferenciales. Ah, uy, no me acuerdo eso. Pues vea, para serle franco, la solución se propone tal y cual está aquí, ¿verdad? Es posible que se use ese método que usted menciona, muy probable, ¿verdad? Habría que ir a ver los detalles de ecuaciones, ¿verdad? Porque yo sí recuerdo que en ecuaciones, cuando resolvimos el oscilador, llegábamos a una solución como esta, que tiene una suma de dos términos. Pero sí se usa, digamos, dependiendo más, si es un problema de física, atendiendo más a los datos que tiene en un problema en particular, ¿verdad? Por ejemplo, de hecho se usan en parejas, digamos. Yo podría escribir esto así. Una segunda ecuación que sería b seno de omega t más c coseno de omega t. Y entonces, si tengo una pareja así, digamos, dos ecuaciones, la A, la amplitud de la primera, realmente la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. Que eso por ahí en ecuaciones uno lo deduce, ¿verdad? Llega por ahí. Y la constante, si se la pidieran, ¿verdad? Sería la tangente inversa de c sobre b. Entonces, no sé si esto es del método ese que usted menciona de los anuladores. Realmente no lo recuerdo. Pero sí, cuando uno tiene dos soluciones propuestas así,
puede relacionar las amplitudes, que realmente son constantes, a través de estas ecuaciones. Ahí ve siempre se refiere como amplitudes. Sí, son amplitudes realmente, porque son los términos, sí, son amplitudes. Ok. Sí, el oscilador es un problema también matemáticamente muy rico, ¿verdad? Es decir, tiene mucho detalle matemático. Por eso les mencionaba ahora al principio de la clase que métodos matemáticos le van a decir que resuelva esa ecuación por otros métodos, qué sé yo, más finos, más elegantes, ¿verdad? Para verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Aunque se obtenga la misma solución, pero queremos verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Más, es decir, con otro método, lo que hace es que expande, digamos, amplía el entendimiento del problema, ¿verdad? Eso es muy, muy común en física, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay temas que uno los estudia desde física 1, ¿verdad? Y todavía llega por allá a maestría y le salen con un problema de física 1 que lo están atacando por otro lado, totalmente distinto, ¿verdad? Y entonces usan una herramienta muy engorrosa, matemáticamente hablando, muy compleja, ¿verdad? Para llegar a lo mismo. Y uno dice, bueno, pero, es decir, ¿qué gano yo aquí? Por lo menos yo decía eso, ¿verdad? Yo decía, ahora hay que volver a hacer este problema con este método, pero ya yo sé la solución, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues lo que yo no entendía en ese momento es que esos métodos, aunque son muy complicados para un problema sencillo, realmente son muy útiles para problemas que más adelante se resuelven en la carrera, que sí necesitan esa herramienta más complicada, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Es decir, abordar un problema de diferentes formas, ¿verdad? Verlo desde diferentes ángulos. Bueno, entonces, les quería comentar, jóvenes, acerca del movimiento, un par de casos que son el movimiento amortiguado y el otro que está aquí, que es el movimiento amortiguado y las oscilaciones forzadas. Este material está en el Tipler también. Solamente lo voy a comentar porque realmente no se va a evaluar, ¿verdad? Como ustedes vieron ahí en el orden que está la carta del estudiante, esos temas, pues, yo los quité este año porque realmente no son tan fundamentales para el curso. Pero sí lo quiero comentar como para que quede una idea, digamos, general de qué pasa cuando hay amortiguamiento. Y por ahí ya vamos terminando. En la próxima clase, que será la del lunes, ¿verdad? Pues continuamos con este material de oscilaciones, ¿verdad? Ok, cuando hablamos de amortiguamiento, nos referimos a algún efecto que produce una disipación, ¿verdad? Entonces, yo podría imaginarme el siguiente caso. Puedo imaginarme el mismo bloque. Esto es amortiguamiento. Entonces, ¿dónde se ve un caso de amortiguamiento? Bueno, yo puedo imaginarme el mismo bloque pegado a un resorte y ese bloque a su vez tiene una especie de extensión, algún tipo de varilla, ¿verdad? Y aquí adentro, aquí hay un contenedor que tiene un fluido. Por ejemplo, imagínense un fluido viscoso como el aceite, ¿verdad? Y aquí tiene una especie como de paleta. Entonces, vean que ya ahí la situación se puso fea. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay un efecto disipativo que va a cambiar la descripción del movimiento. Es decir, aunque esto va a efectuar una oscilación a partir de la posición de equilibrio, x igual 0, ya esto no es un movimiento armónico simple.
porque está de por medio ese recipiente o ese contenedor, ¿verdad? Como ustedes le quieran llamar, que tiene un fluido viscoso y retrasa o disminuye el movimiento vibratorio. Entonces, obviamente la amplitud ya no va a ser la misma cuando hay un amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? Bueno, resulta que ahora aquí hay que tomar en cuenta la fuerza, digamos, de arrastre que se presenta debido a ese fluido. Entonces, en física general 1, no sé si vieron las fuerzas de arrastre, pero esas fuerzas son proporcionales. Pueden ser de dos casos, ¿verdad? Proporcional a la velocidad, a X punto, o proporcional a X punto cuadrado. No sé si eso lo vieron en la física general 1. Que, por ejemplo, cuando un paracaidista se tira, ¿verdad? Cuando se lanza, no ha abierto el paracaídas, ¿verdad? Entonces viene en caída libre y en un instante dado ya él sabe dónde tiene que tirar del paracaídas, ¿verdad? Para que se abra. Y entonces en ese momento que se abre, se desacelera, ¿verdad? Y entonces aparece una fuerza de arrastre. Pues eso pasa aquí, en el caso de esa paleta que está conectada con el recipiente, ¿verdad? Hay una fuerza de arrastre que podría ser de este tipo, ¿verdad? Proporcional a la velocidad. Entonces, cuando yo aplico la segunda ley de Newton, ¿verdad? Resulta que está la fuerza debida al fluido, ¿verdad? La fuerza de arrastre, está la fuerza debida al resorte, ¿de acuerdo? Y está también la aceleración. Entonces, aquí ya yo puedo, al usar la segunda ley de Newton, ¿verdad? De este lado, ¿qué me queda? Me queda menos el K por X, que es la fuerza debida al resorte, menos el Bx punto. Y de este lado me queda Mx 2 puntos. Entonces vean que ahora la ecuación se puso un poquillo más, se puso más feilla, ¿verdad? Ahora acomodando un poco me queda M 2 puntos, ¿verdad? Más Bx punto más Kx igual a 0. Entonces ya esa ecuación, ya cuando la queremos resolver, pues igual hay métodos para resolverla, ¿verdad? Pero vean que ya no es el caso tan sencillo del movimiento armónico simple, ¿verdad? Ya aparece un término nuevo. Profe, igual la normaliza, ¿verdad? Bueno, lo que hice fue... Dividiendo entre M. Ah, ok. Sí, también. Queda X 2 puntos más B sobre M, sí, claro. X punto más K sobre M. ¿Sí? Igual 0 y esto es omega cuadrado. Y entonces queda algo así, ¿verdad? B sobre M, X punto, más omega cuadrado X. Y esto sería igual a 0. Sí, entonces ya ahí queda esa ecuación un poquito más compleja, ¿verdad? Entonces la solución de esa ecuación, solo la voy a escribir, tiene esta forma. X igual A por E, una exponencial, ¿verdad? A la menos B sobre 2M. Por T, por coseno de omega prima T más Phi. Y vean que esa omega le estoy poniendo en prima, no es esta misma omega. Es la omega nueva del sistema, producto del amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, esa solución, igual, también se obtiene con los métodos que le van a dar en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero es un caso en donde, es decir, quiero que vean que no se trata de movimiento armónico simple, porque la amplitud va a ir decayendo. ¿Por qué va a ir decayendo? Por este efecto que está aquí. Vean que delante de la A, ¿qué hay? Una E a la menos B sobre 2M. Entonces, esa función exponencial funciona como un atenuador, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve la gráfica de X en función del tiempo, lo que va a ver es esto. Si usted se la pone a un programa de estos que hacen gráficas, que por ahí andan, va a ver esto. Algo así. Y aquí hay una función que toca todas las puntas, por decirlo así, y toca todas las puntas de aquí. Y esa función es E
a la menos B sobre 2M. Entonces a eso le llaman, es muy común en física, le llaman una envolvente, ¿verdad? La envolvente es la que va tocando todos estos picos. Claro, aquí el dibujo me quedó feísimo, ¿verdad? Pero vean que la amplitud va cambiando. Aquí la amplitud era A, y vean que allá aquí se reduce, aquí es más pequeña, y aquí ya casi el efecto desapareció. Y es lo que uno esperaría, ¿verdad? Es decir, cuando pone un sistema de estos a oscilar, eventualmente el fluido, ¿verdad? El aceite o lo que esté ahí va a producir una desaceleración y entonces el sistema va a comenzar a retardar el movimiento por los efectos disipativos hasta que se detiene. Entonces, el problema es muy interesante, pero entonces requiere pues otros métodos. Solamente lo estoy comentando, ¿verdad? Para que se den una idea de qué pasa si no es un movimiento armónico simple. Ahora, ¿cómo se calcularía la omega prima? La omega prima es esta formulita. Es K entre M, ¿verdad? Que es el omega, digamos, del movimiento armónico simple. Y aquí queda un factor que es B cuadrado entre 4M cuadrado. Entonces vean lo que le está diciendo esta ecuación. Esa frecuencia tiene que ser ¿cómo? ¿Menor o mayor? Tiene que ser menor. Vean que aquí hay una resta de por medio, ¿verdad? Entonces realmente a la omega original yo le tengo que restar ese término, que es el término que está produciendo el efecto atenuador, ¿verdad? Si esto es cero, obviamente es porque esto no está en contacto con el bloque, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sería un movimiento armónico simple. Entonces, vean que las ecuaciones, también de ellas, aunque uno no resuelva todo eso, ¿verdad? Puede sacar información para ver si el sistema, para ver si el movimiento es consistente con lo que uno esperaría, con lo que le dicen las ecuaciones, ¿verdad? Y en este caso sí, ¿verdad? Ahí definitivamente tiene que haber un signo menos, ¿verdad? Porque si hay un signo más, algo anda mal, ¿verdad? Porque se supone que la amplitud está decayendo, ¿verdad? Bueno, ese es el caso del amortiguamiento. ¿Esto del amortiguamiento entra, profe? No, eso solamente lo estoy comentando. Cultura general, como dicen por ahí. Solamente para que sepan que hay otros casos, ¿verdad? Igual está el caso de las oscilaciones forzadas. Las oscilaciones forzadas es cuando en lugar de un recipiente, ¿verdad? Lo que se tiene es una fuerza que está actuando, que es función del tiempo, sobre el bloque. Entonces, esa fuerza va cambiando con el tiempo. Y entonces el sistema está también oscilando, pero está, digamos, que sometido a la acción de esa fuerza. Entonces, a eso le llaman oscilaciones forzadas. Y esa fuerza, por lo general, es función de seno o de coseno, ¿verdad? Y produce una ecuación diferencial un poco más complicada todavía, ¿verdad? Entonces, hay casos en donde la oscilación se debe a un agente externo, ¿verdad? Que está actuando sobre esa partícula continuamente, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, un motor, ¿verdad? Un motor que tenga algún mecanismo de transmisión, ¿verdad? Alguna barra o algún tipo de transmisión que esté actuando, ¿verdad? Sobre esa oscilación. Entonces, eso es una oscilación forzada, ¿verdad? Es un movimiento más complicado. Bien, entonces, vamos a quedar aquí si no hay ninguna duda y continuaríamos el próximo lunes con el material de este capítulo, ¿verdad? Vamos a ver, dígame. Oscilaciones, lo vamos a ver toda esta semana y la otra. Oscilaciones lo vamos a ver esta semana, sí, bueno, hoy, ¿verdad? Porque ya terminamos aquí. Sería la otra, sí, posiblemente la otra, muy probable, no, posiblemente no, lo vamos a continuar a ver, lo vamos a continuar viendo la próxima semana. Sí, ondas seguiría hasta la siguiente semana. Recuerden que para este examen son 3 temas, ¿verdad? Son oscilaciones, ondas mecánicas y sonido. Entonces ya aquí hay más temas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver si mañana les mando una invitación en la tarde, que es después de las 4 que puedan,
para atender o aclarar dudas para el examen del jueves. Y si no hay ninguna duda, entonces quedaríamos aquí. ¿Está bien? Bueno, gracias, profe. Gracias. Ok. Profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, entonces.